más para Rolf, porque el apellido es impronunciable para mí, que para nosotros, y es que el recorrido de la socialdemocracia europea es muy particular, tiene que ver con la era de las revoluciones, tiene que ver con la contradicción entre la vía insurreccional del marxismo y la vía reformista, con aquellas viejas discusiones reforma o revolución de Bernstein y Rosa Luxemburgo, y luego estos grandes, bueno, el Partido Socialdemócrata Alemán fue quizá a inicios del siglo XX el partido de izquierda más grande que existía en Europa. Y luego tienen un gran recorrido de décadas de consolidación, de reformismo, de debates teóricos, de construcción del estado de bienestar en la posguerra. Esa es un poco la historia europea. Y hoy, bueno, antes de Rolf, se hizo una introducción sobre los problemas que enfrentan los grandes partidos socialdemócratas, que uno sabe que el PSOE está enfrentado por el Podemos, que el Partido Laborista deja mucho que desear, por decirlo brevemente, que la crisis del sistema de partidos en Italia es más que evidente, que el Partido Socialista francés, casi le gana Le Pen, lo digo exagerando, pero me parece que esa circunstancia europea es un poco distinta en América Latina, porque nosotros no tuvimos esa construcción de la socialdemocracia. La verdad que sí tuvimos nuestra era de las revoluciones, pero bastante tardía. La revolución cubana, la revolución nicaragüense fueron revoluciones contra regímenes autocráticos bárbaros. Las izquierdas que surgen en la década de los 60 son izquierdas que se miran en la izquierda europea, sin duda, socialistas, comunistas, demócratas cristianos. Hay una tradición, un vínculo de tradición intelectual directa con Europa, pero la circunstancia política en la que las izquierdas pelean en la posguerra y se afirman ahora en estos años, que es la etapa de afirmación de las izquierdas para mí más fantástica de América Latina, a pesar de la revolución cubana y de la revolución nicaragüense, la gran era de las izquierdas son estas dos últimas décadas. Ya es otra tradición en la cual el eje capital-trabajo es muy central en la socialdemocracia europea. Es un eje junto con otro, con la descolonización, con el movimiento indigenista, con los feminismos y sobre todo con la lucha, digamos, de América Latina para conquistar un lugar de autonomía en relación a los poderes centrales del mundo. La izquierda se construye distinto en América Latina como resultado de su trayectoria histórica. Entonces, este debate reforma-revolución, la socialdemocracia, que tiene décadas en Europa, incluyendo la decadencia de los grandes partidos socialdemócratas, creo que en América Latina tiene un recorrido distinto. En ese recorrido distinto, ¿qué significa ser de izquierda en América Latina? Y ya no me voy a referir a la izquierda más contemporánea. Bueno, sin duda, entre capital y trabajo los latinoamericanos somos un poquito más pesimistas que los europeos. Nos parece que equilibrar el capital-trabajo está muy difícil. El capital tiene mucha fuerza por la falta de burguesías nacionales en América Latina, es un capital transnacional, es invasivo, es hegemónico, es monopólico. Entonces, en el eje capital-trabajo, el pensamiento de la izquierda latinoamericana se orienta desesperadamente a hacer algo con el trabajo, a organizar trabajadores, a conquistar derechos laborales. No existe este optimismo respecto de un posible equilibrio. El segundo eje de qué significa ser de izquierda es la democracia participativa, es la cuestión política de cómo interactuamos en política.
Acá me parece que Europa ya hizo su recorrido del antiguo régimen a la revolución y de la revolución a la democracia. Tiene una tradición parlamentarista que no tiene nada que ver con América Latina. América Latina es profundamente presidencialista. Por eso la pregunta, a la que me voy a referir después, de si vale la pena hacer gobierno u oposición, tiene otra respuesta en América Latina, porque nosotros no nos coaligamos para hacer gobierno y no le aconsejaría a ningún partido de izquierda coaligarse con la derecha para hacer gobierno, pero por las exigencias de los regímenes presidenciales. Pero en la cuestión política, la ausencia de derechos políticos en América Latina, hasta bien avanzado el siglo XX, ha hecho que para nosotros el tema de los derechos políticos y civiles sea una cuestión central en el pensamiento de la izquierda, que no lo es en Europa porque tienen un tránsito más lento, más largo y más consolidado. Entonces, para nosotros acceder al sufragio, poder formar partidos, hacer manifestaciones en la calle sin que la policía te mate, por decir algo, el tema del derecho político básico, de la libertad de expresión, de la capacidad de organizarse, va unido a esta idea de la democracia participativa. Esto es muy típico de América Latina y me parece que no está en la perspectiva europea. De hecho, cuando las izquierdas triunfaron en América Latina, se dedicaron a hacer un montón de referéndums, asambleas constituyentes, refundaciones republicanas de todo tipo, porque nuestra república tuvo que ser refundada por las izquierdas, porque era como una república bastante bastarda, diría yo, por la falta de vigencia de derechos políticos. El Uruguay es un ejemplo, bastante virtuoso, pero me parece que en el tema político nosotros nos dedicamos a organizar la protesta social y a garantizarnos derechos políticos. Y después en el ámbito social, ser de izquierda era estar a favor de la distribución del ingreso, de la igualdad social, de los planes sociales, de la educación pública, de todo lo público. Ahí se mezcló la cuestión del Estado. América Latina es una fervorosa defensora del Estado, porque no tuvo Estado de bienestar, apenas lo estamos construyendo ahora. Entonces nosotros somos, y los uruguayos son los peores, somos como unos estatistas exacerbados. Muy mejores. Somos como unos estatistas que todavía creo que para un uruguayo bien escarbado y analizado, hay una propensión a que el Estado algunos medios de producción maneje. Esos son las empresas públicas, el control de los recursos estratégicos y mucho gasto público. Yo diría que ese es como el pensamiento de la izquierda económica y social. Entonces, no obstante esto, la decadencia de los grandes partidos socialdemócratas a nosotros se nos está viniendo muy aceleradamente, porque si uno mira el PT es el gran partido socialdemócrata para mí, porque en realidad el Frente Amplio es una amalgama de todo lo que hay. Capaz que ya no, pero ahí adentro estaban trotskistas, marxistas, demócratas cristianos, bien intencionados de los partidos tradicionales que eran progresistas pragmáticos. El Frente Amplio capturó todo lo que estaba del centro de la izquierda y lo metió adentro. Hoy tenemos 30 partidos políticos, una cosa así, o grupos políticos. Pero es una experiencia única e irrepetible. Espero que la conservemos, Javier, por mucho tiempo, porque no es fácil hacerla de nuevo. No es que sea una socialdemocracia, es un crisol de socialdemócratas, marxistas, insurreccionales, pasivos y en potencia, esperando su buena oportunidad, reformistas, bernsteinianos de la primera ola. Ese es el maravilloso Frente Amplio que tenemos. El PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, es el partido socialdemócrata por excelencia, porque elige negociar capital-trabajo en un partido como Brasil. Y de hecho Lula en su primer gobierno compartió el gobierno con un empresario y él era un dirigente sindical. Nace con eso, es un partido que está muy mal, por eso digo, nosotros también tenemos nuestra decadencia. Y luego Chile, el Partido Socialista Chileno, y la concertación
es un ejemplo de coalición bastante parecido a una socialdemocracia y yo creo que también entra en decadencia. Y ahora voy cerrando y a las preguntas. ¿Por qué? Y creo que tiene que ver con lo que Rolf dice, es mejor ser oposición que gobierno. Yo, mi primer vez, diría, es mejor ser oposición, nunca debiéramos habernos metido en el gobierno. Es broma. Pero el músculo que la izquierda desarrolló siendo oposición no le sirvió fisiológicamente para construir su cuerpo de gobierno. Para construir gobierno requirió usar otros músculos que no los había desarrollado siendo oposición. Pero el recorrido de las izquierdas latinoamericanas, dado el carácter presidencialista de los regímenes y la enorme polarización política de América Latina, porque las derechas latinoamericanas son muy salvajes, no tuvimos que hacernos esta pregunta existencial de ser oposición, ser gobierno. Quizá el que fue más lejos acá fue Sereni, que trataba de hacer algunos acuerdos de Estado con los partidos tradicionales y medio Frente Amplio le tiraba piedras, porque decía, con esta gente no se negocia. Pero no tuvimos que pasar por la pregunta existencial, porque los regímenes presidenciales gana uno y pierde el otro. Y se acabó. En todo caso, hacer coaliciones por temas puntuales o acuerdos multipartidarios o esas cosas que hacemos los uruguayos. Entonces, la pregunta tuya me inquieta, Rolf, porque quizá sea la pregunta del mañana. No ha sido la pregunta hasta ahora. Pero mañana, si el Frente Amplio no obtuviera mayorías parlamentarias, tendría que empezar a responderse las preguntas de con quién negocia. Mañana, si el PT, que es minoritario, no ganara las elecciones, tendría que preguntarse, ¿vale la pena entrar en un gobierno de coalición con la derecha brasilera para impedirle hacer barbaridades? ¿O es mejor resistir solo desde el Parlamento? Mañana yo creo que tu pregunta va a tener una vigencia que hoy no tiene. Mirado desde América Latina, la socialdemocracia nos ha dejado un legado de política exterior que no nos gusta. No nos gustó el laborismo, su política intervencionista, su alianza con Estados Unidos. A mí no me gustó, por lo menos. Me desilusioné de la tercera vía de Guinness y de Tony Blair hace como 1500 años. Como izquierda, me interesa su recorrido como quien mira un paisaje, pero no tengo mucho diálogo con esa izquierda. Con el PSOE tuvo su propia respuesta en Podemos, ¿no? Allí me parece que Podemos, con su denuncia de la casta política, ¿qué hizo? Dijo, esta gente se ha comprometido tanto con el resto del sistema, con el PP, con quienes están ahora juntitos, que ya no es creíble. Y creo que esa perspectiva, y bueno, ni que hablar de lo que fue el gobierno de Hollande, ¿no? Porque luego, no era que tampoco dijéramos que divino Hollande, pero hubo muchas expectativas en el gobierno de Hollande, aunque a mí me gustaba más Mélenchon, lógico, nos gustaba más Mélenchon. ¿Por qué? Porque nos parecía más parecido a nosotros, más parecido a la izquierda. Incluso uno mira hoy Podemos y uno dice, es más parecido a nosotros. Yo creo que no tiene nada que ver ni Mélenchon ni Podemos con nosotros, pero hay algo que nosotros vemos y es como que esa socialdemocracia está en crisis por dos razones. Por haberse comprometido demasiado en una perspectiva reformista, porque el reformismo también es un continuum, ¿no? No se puede comprometer, está demasiado comprometida, no nos gustó su política exterior y al mismo tiempo uno siente que esa socialdemocracia no termina de asimilar algo de la subjetividad social nueva, bueno, Turén habló bastante sobre la socialdemocracia, los movimientos sociales. El feminismo, el ecologismo, los estudiantes en la calle, los movimientos de migrantes, los palestinos que protestan por Palestina, claro, me refiero un poco más a Francia, Alemania la conozco muy poco. Nos parece que hay una sensibilidad de la subalternidad política nueva que la socialdemocracia es como que quedó exhausta, como que no logra
no logra incorporar. El caso que me parece más paradigmático sin duda es Podemos en España. Yo creo que acá algo de eso está pasando también, pero con menor intensidad, porque las izquierdas del eje de lo nacional popular, como los bolivianos, bueno, le han dado otras novedades al mundo que no están en el planteo de la socialdemocracia. El indigenismo no está en el planteo de la socialdemocracia, la descolonización no está en el planteo de la socialdemocracia. Ahí América Latina inventó cosas nuevas, maravillosas, propias, creo una izquierda propia, ¿no? Nueva, con sus teorías, con sus... y la pregunta, Rolf, entonces es, en esa crisis de los grandes partidos socialdemócratas, ¿qué peso le adjudicás a esto, que yo creo que es la falta de compromiso con las nuevas subjetividades políticas? Nuevas subjetividades políticas que apuntan, como los viejos revolucionarios, por una transformación radical del orden, y que parte de la adjudicarías al compromiso con la derecha, el compromiso que la socialdemocracia tuvo que hacer con la derecha en esta crisis. Y te lo pregunto para que nosotros también, mirando lo que pasa en Europa, nos podamos prevenir en salud de enfermedades futuras. Muchas gracias. Muy bien, gracias.